Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta rueda de prensa. Sabéis que siempre antes del Congreso nos gusta compartir con vosotros los mensajes en los que nos vamos a centrar fundamentalmente en los días 1 y 2 de marzo. Para nosotros es un momento especial el Congreso, siempre decimos que es la fiesta de la automoción, la cita más importante donde la distribución pues levanta la voz y habla claro de las cosas que más nos preocupan, y aquí pues agradeceros muchísimo, como no, como siempre, ser unos embajadores nuestros y ser la voz que hace que todo lo que decimos y todo lo que hacemos lo puedan escuchar todos aquellos a los que les tiene que llegar el mensaje. Bueno, como también es habitual, tenemos la rueda de prensa que nuestro presidente es el que la va a llevar. Sabéis que en Gerardo tenéis un aliado y un presidente transparente que va a compartir con vosotros las grandes cosas que hoy le preocupan a la distribución. Yo simplemente para deciros es que para nosotros estos momentos son claves. Son claves hablar de la importancia que tienen todos los concesionarios por toda España en esa cohesión territorial que tanto todo el mundo habla y todo el mundo quiere proteger y todo el mundo quiere tener, pero que luego a la hora de la verdad, cuando son las medidas, nosotros tenemos que luchar porque sean claramente defensoras de esa cohesión territorial y de esa riqueza local en cada uno de los rincones de España. También otro de los grandes atributos es el empleo de calidad que tenemos. Es otra cosa que también tenemos que levantar la voz por los 153.000 empleados, porque realmente son personas con una cualificación altísima y es un empleo que pensamos que es la joya de la corona, tanto vender vehículos como fabricar vehículos, y que son en estos momentos donde sentimos muchas veces un ataque muy directo al vehículo privado. Pues queremos que todo empieza cuando un cliente se compra un coche. En ese momento se dispara el circuito económico de muchas cosas y tiene que ser totalmente protegido donde se inicia esa relación, que es en el concesionario. El año ha sido un año difícil, ha sido un año de incertidumbres, las hemos vivido juntos, con lo cual lo sabéis cuáles han sido los temas que nos han ocupado en 2022. Es un año que para nosotros vuelve a ser el tercer año consecutivo con unos mercados totalmente insuficientes. No podemos permitirnos en España mercados por debajo de las 850.000 unidades. Eso está poniendo en riesgo todo el entramado que hemos hablado, y para nosotros es el principal foco de atención. Tenemos que pedir que se tomen en serio las cifras de venta, que las políticas vayan acompañadas para revertir esta situación, y que España, si queremos que siga siendo una potencia tanto en fabricación como en comercialización de vehículos, tiene que estar en mercados que superen el 1.000.000 de unidades, y sobre todo si queremos conseguir los objetivos de descarbonización de la economía, que son los que están marcando el paso. Así que sin más, con este panorama de un descenso de un 40% de mercado con respecto a 2019, empezamos una andadura de 2023 donde también os compartiremos las previsiones que tenemos, pero que realmente es un año que no puede ser otro año a cero, no puede ser otro año sin medidas muy decididas por parte de todas las administraciones, y aquí el Congreso va a girar en torno a todo este debate. Bueno, Gerardo, un año más, ese Congreso a las puertas, a una semana de nuestro Congreso. Te paso la palabra para que compartas esos mensajes que nos vas a trasladar fundamentalmente en tus discursos y en todas las jornadas. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Lo que dice Marta es subrayar vuestro compromiso siempre con el sector del automóvil. Hoy os necesitamos más que nunca para que el mensaje tranquilo, razonado que nosotros pretendemos trasladar a la sociedad y a nuestros gobernantes llegue lo más fielmente posible. Y yo tengo que decir que durante estos 6 años que he sido presidente de Faconauto he encontrado en vosotros un gran aliado, y además vosotros lo sabéis. Bueno, vivimos momentos complicados, efectivamente, y vivimos momentos complicados para el empleo. Es verdad que en las redes de concesionarios hemos intentado defender todos y cada uno de los puestos de trabajo, como siempre os he dicho, y de hecho ha crecido un 1%, es decir, ahora somos 153.747 personas las que trabajamos directamente en las redes de concesionarios. Ya explicaré por qué en mercados tan cortos, tan exiguos como los que tenemos ahora mismo, somos capaces de mantener el empleo.
tenemos perfiles muy cualificados. Siempre digo que el espejo en que deben mirarse muchos sectores es el automóvil. Son perfiles muy cualificados. En postventa recuperamos cada vez más terreno, es decir, la tecnología de los vehículos, la digitalización, la conectividad, la electrificación son grandes aliados de las redes de concesionarios porque somos las redes más preparadas. Y luego también hay que reconocer que el cliente cada vez nos elige más. Yo creo que el cliente hoy en día, cuando busca el vehículo como un servicio, elige cada vez más las redes de concesionarios y ello en la postventa nos está viniendo muy bien. Estamos trabajando en recuperar terreno perdido que a lo mejor efectivamente en algún momento perdimos. Yo creo que el resultado sobre el empleo es un resultado de una organización seria, responsable, que también en momentos de dificultad defiende esos 153.747 aliados que tenemos en nuestras organizaciones y que nos han permitido llegar a donde estamos ahora mismo. La previsión sobre 2023, sabéis, ya la trasladamos a final de año, pero va a ser un mercado menor de 1 millón de unidades, ¿vale? Es decir, con lo cual no podemos garantizar que en 2023 se va a mantener el empleo. En primer lugar, porque, como sabéis, la amenaza de Stellantis sobre su red es una amenaza muy importante y donde nosotros pensamos que se pueden perder entre 9 y 12.000 puestos de trabajo. Es decir, una concentración forzada, obligada, como se está produciendo en la red Stellantis, va a hacer que esa concentración necesite de menos empleos. Yo creo que es lógico. Con lo cual, nuestra previsión de que se puedan perder entre 9 y 12.000 empleos nos preocupa mucho. El mercado de menos de 1 millón de unidades también va a impedir que se pueda crear empleo. Nosotros no podemos conformarnos con no perder empleo. Nosotros somos un sector generador de empleo, es nuestra vocación y debemos de intentar conseguirlo, pero siempre sería por encima del 1 millón de unidades. Ese riesgo de año perdido, ese riesgo de año perdido en 2023, lo queremos trasladar ahora y lo vamos a trasladar en el Congreso. 2023 no puede volver a ser un año perdido para el sector del automóvil en cuanto a generación de empleo. Ahora, ha sido un año excepcional donde las redes de concesionarios, con un trabajo muy profesional, hemos conseguido mantener todos esos miles de puestos de trabajo que tenemos, como digo siempre, distribuidos por todo el territorio nacional, también en la zona donde ya prácticamente no invierte nadie. Con lo cual hay un riesgo de pérdida de puestos de trabajo que queremos poner encima de la mesa. Se han perdido puestos de trabajo en los últimos 5 años, son 8.000 puestos de trabajo los que se han perdido en el sector del automóvil, con lo cual, ojo a lo que estamos haciendo, porque al final hay gente con nombre y apellidos que sufre las consecuencias de lo que está ocurriendo y un poquito más adelante también me centraré en ello. Con lo cual, podemos ver como que estamos recuperando poquito a poco el mercado perdido, pero está claro que la pérdida de mercado sobre 2019 de más del 35%, una pérdida muy importante. Es decir, este sector no se puede conformar con vender 850.000 unidades, 815.000. No nos podemos conformar porque es un mercado insuficiente para las inversiones que desarrollan los fabricantes en España, pero también insuficiente para las inversiones que los concesionarios hemos hecho por todo el territorio nacional. La facturación en vehículo nuevo ha pasado a ser de 24.000 millones de euros, cuando en 2019 era de 31.000 millones de euros. Y eso teniendo en cuenta que hoy los coches que vendemos han incrementado su precio sustancialmente. En la parte del vehículo de ocasión hemos facturado 6.203 millones. Y en la parte de postventa, una parte muy importante de nuestro negocio, hemos facturado 5.162 millones de euros con un crecimiento del 13%. De ahí lo que os decía del magnífico trabajo que se está realizando. Esto nos lleva a una facturación total de 36.000 millones de euros, que es un 16% menos sobre el año 2019. Una cifra que nos debe ocupar y que nos debe preocupar, porque, como digo, nosotros podríamos ser un gran sector muy generador de empleo y eso desgraciadamente no está ocurriendo. Ahora, la profesionalización de las redes de concesionarios se demuestra en que la rentabilidad va a ser el 2,1% sobre facturación. Vosotros sabéis que la facturación de un concesionario es facturación muy alta, con lo cual estamos en una rentabilidad razonable sobre facturación, estamos en una rentabilidad razonable sobre fondos propios, independientemente de que nuestro objetivo final es que vaya al 3% sobre facturación, que sería la rentabilidad que debería de tener una red de concesionarios, y más cuando los fabricantes anuncian beneficios récord, cosa que a nosotros nos enorgullece,
porque el trabajo que hacemos conjuntamente permite que ellos tengan unas rentabilidades históricas, que además debemos seguir trabajando para que eso sea así. Los fabricantes son unos grandes generadores de empleo, pero la rentabilidad de las redes de concesionarios debe de ser también de un 3% sobre facturación, y trabajamos desde Facunauto, desde las asociaciones que integran Facunauto y desde todo y cada uno de los negocios que integran las redes de concesionarios para que esto sea así. Es la rentabilidad más alta de los últimos 11 años, lo cual yo creo que es un gran trabajo que se ha realizado y sobre todo viene determinado por varias causas. En primer lugar, hay un menor push de los fabricantes en lanzar coches. Es decir, vosotros sabéis que antes los fabricantes nos lanzaban más coches de los que asumía el mercado, con lo cual al final, como la ley de la oferta y la demanda estipula, pues nosotros teníamos que sacar los coches de manera más variopinta, en algunos casos sin ganar o incluso perdiendo dinero. Al no producirse este push por determinadas causas, crisis de materias primas, crisis de microprocesadores, también una parte de crisis logística, estamos teniendo los coches que más o menos necesitamos. Necesitaremos un poquito más para cortar los plazos de entrega, pero ¿esto qué hace? Que los coches se estén vendiendo en unas condiciones más razonables que anteriormente y la rentabilidad de la red de concesionarios se mejora. El vehículo de gasoil se está gestionando de una manera muy rentable y de una manera muy profesional. Vendemos coches muy garantizados, que el cliente confía mucho en ellos, y eso está haciendo que nuestra actividad también sea una actividad muy importante, y en la postventa lo que he dicho, una actividad muy profesional, muy digital, muy centrada en el cliente y donde estamos dando respuesta a aquellos clientes que necesitan una postventa importante. Aquí sí quiero hacer una matización. Las redes de concesionarios ofrecemos unos servicios de postventa muy profesionales y además muy dispersos por la geografía nacional. Cualquiera que compra una marca de una red de concesionarios tiene un servicio de postventa. No así con marcas que no confían en redes de concesionarios. Ejemplo, Tesla, donde se está viendo graves dificultades porque el cliente se está dando cuenta que no cuenta con servicios de postventa adecuados, y al final la valoración de estas marcas en los servicios de atención y de calidad cliente están en el último puesto del ranking nacional, con lo cual sí quiero hacer ver que las marcas que confían en redes de concesionarios consiguen una satisfacción mucho más potente que la que no confían. Con lo cual la rentabilidad concesionaria es una buena rentabilidad, pero también hay que tener en cuenta que hay concesionarios que están pasando dificultades. Hay muchos concesionarios de Stellantis que están atravesando dificultades porque pensamos también que una maniobra del fabricante cuando quiere hacer una reestructuración es hacer que su red pase complicaciones, pase penurias, y bueno, también nos acordamos de ellos para que tanto los que están en números rojos porque pertenecen a esta red o los que lo están sin pertenecer, seguro que pronto con un mercado más potente podrán conseguir unos números más razonables. El incremento de precios de los vehículos está teniendo un impacto importante en la mejora del resultado de los concesionarios, es evidente. Es decir, nosotros somos comerciantes que cobramos unas comisiones por la venta de unos productos, y es verdad que teniendo una parte negativa el incremento de ese precio de los productos, para nosotros está teniendo una parte positiva. Otro tema es que eso permita que la democratización que trajo el automóvil, donde cualquiera podía comprar un coche, hoy esté bastante más en duda de lo que estaba en el pasado, y eso me ha oído muchas veces hablar de ello. La subida de precios desde 2017, 8.000 euros. Eso es algo que hay que ver. La electrificación y la conectividad y los sistemas de seguridad que incorporan en los coches, pero sobre todo una buena parte de la electrificación ha hecho que los coches suban en 5 años 8.000 euros y se alejen del poder adquisitivo de algunas rentas, efectivamente. Si un ciudadano normal se puede endeudar un 30% de su renta media, pues está claro que cuanto más caro sea el coche y cuanto más cara sea la hipoteca, menos se puede endeudar, por lo cual un análisis que tenemos que hacer en este país, como os digo muchas veces siempre, es por qué la gente joven y ya no tan joven no se puede comprar una casa o un piso, y por qué la gente joven y ya no tan joven tampoco se puede comprar un coche. Ha llegado el momento en que en la era de las libertades, en la era de la democracia, de la solidaridad, pues hay mucha gente que está quedando absolutamente apartada fuera del sistema, no pueden tener un coche, no pueden tener una casa, y yo creo que es algo que tenemos que revisar porque es algo que no estamos haciendo bien. El número de concesionarios son 2011, somos 2011 asociados a Facunauto, han caído 700 desde el año 2012. Esto se debe, como siempre os digo, por una concentración muy importante. El concesionario es un concesionario grande, potente, con muchos empleados, pero también porque efectivamente los mercados exiguos, los mercados cortos, están haciendo que haya algunas cierres de concesionarios que ya en determinados territorios no tienen sitio.
Eso también es muy importante en el debate de la España vaciada. Tenemos que intentar mantener concesionarios en todos los territorios y estos mercados tan cortos hacen que haya territorios donde ya nosotros estemos manteniendo artificialmente una actividad que por sí no es rentable. Y luego se está produciendo una entrada de vehículos asiáticos en nuestro mercado. Una entrada que para nosotros muchas veces me preguntan si es una amenaza, es una gran oportunidad. Nosotros somos capaces de vender coches eléctricos híbridos de combustión americanos, europeos y chinos. Lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente la electrificación ha abierto la puerta a marcas asiáticas que van a entrar y que van a entrar fuerte y que tenemos que estar todos preparados para ello. También las fábricas españolas que fabrican vehículos europeos, etcétera, y americanos en nuestro territorio. Pero nosotros, insisto, le damos la bienvenida a todas las marcas que quieren instalarse en nuestro territorio y además le ofrecemos las redes de concesionarios para que se instalen a través de una red de concesionarios y un contrato de concesionario. Las nuevas inversiones que estamos haciendo y los PERTE yo creo que es un tema que nos preocupa a todos. Nosotros mostramos nuestra disconformidad absoluta con el PERTE como se ha gestionado hasta hoy. Pero no perdemos la esperanza de que los PERTE incluyan a las redes de distribución, a la PYME española, que estaba ávida de la llegada a fondos europeos, pero que no tenemos conocimiento de que esos fondos europeos se hayan puesto a nuestra disposición. Es verdad que la parte del automóvil se ha puesto muy a disposición de las multinacionales que fabrican en nuestro país, cosa que nosotros aplaudimos y agradecemos, porque la fabricación es muy importante para nuestra economía y es muy importante para nuestro sector. Pero estamos absolutamente disconformes con que la PYME española, que vende, que comercializa vehículos en nuestro territorio, que da 152.000 empleos, no haya tenido acceso a estos fondos. Con lo cual, seguimos trabajando, como sabéis que trabajamos nosotros, con empeño, con ilusión, en que el Gobierno rectifique esta postura y llegue también a las pymes, porque era el principal objetivo de los fondos europeos, ayudar a la pyme española a digitalizarse, a tener una política medioambiental potente, a que seamos empresas más inclusivas. Es decir, había una serie de objetivos que no se solucionan dándole a una multinacional para que fabrique baterías en España, que también, es decir, no son excluyentes, pero que se abra la mano de los fondos europeos a las pymes españolas y en particular a los concesionarios, es algo que reclamamos y que vamos a reclamar en nuestro Congreso. Solo se han ejecutado el 26% de los fondos, eso ya no lo dice todo. Somos un país muy malo a la hora de ejecutar fondos europeos. Tenemos que devolver demasiado dinero a Europa y yo creo que esto es algo que los diferentes gobiernos, el actual y los siguientes, tienen que hacerse mirar, porque las empresas necesitamos que todas las ayudas europeas que puedan llegar, lleguen. Con lo cual pedimos una rectificación en estas políticas para que los fondos europeos lleguen a las pymes, pero en particular a las redes de concesionarios que tanto esfuerzo estamos haciendo por mantener el empleo. Nosotros hemos hecho inversiones de 330 millones en los últimos años en electrificación, en eficiencia energética y en digitalización. Nosotros calculamos que hay más puntos hoy activos en las redes de concesionarios para vehículos eléctricos de los que hay en vía pública. Y si no hay más, hay algo parecido. Con lo cual, la gran inversión la hemos hecho en las redes de concesionarios. No la han hecho las administraciones públicas, no la han hecho los ayuntamientos, los que nos fuerzan a esta transición acelerada. La hemos hecho en las redes de concesionarios porque nosotros, como digo siempre, hemos hecho nuestro trabajo. Con lo cual, en esta situación, la previsión de mercado que dábamos para este año era más 5%, que serían 870.000 unidades en unas condiciones normales, donde continúa la guerra, donde continúa el colapso, digamos, logístico, donde continúa el cuello de botella, y un más 15% si estos remitieran, si Dios quiera la guerra acabara y donde tuviéramos una situación más normal, un año más normal de los que teníamos hace 4 o 5 años, que ya no nos acordamos, pero hace 4 o 5 años había años normales donde no pasaban grandes cosas. Bueno, pues si eso ocurre nos podríamos ir a 960.000 unidades, sería todavía un mercado insuficiente, pero sería un mercado mucho más razonable. Ahora, un tema que nosotros tenemos que ver es si este mercado insuficiente que nosotros denunciamos es insuficiente para todas las partes, porque nos está empezando a dar la sensación, como decía Marta, de que el automóvil privado se está convirtiendo en el gran enemigo. Y eso es algo que la gente tiene que saber. Si algún gobierno, si algún partido, aquí o en Europa, tiene la política de que no haya coches privados, de que el ciudadano no pueda utilizar un coche privado, lo tiene que decir. Porque el consumidor, el votante, es el que luego sanciona o aplaude estas políticas. Y a nosotros nos da la sensación de que nos hartamos de denunciar que es un mercado insuficiente, pero es que hay algunas políticas que quieren prohibir que haya un mercado privado de automóviles
y todos vayamos en patinete, en bicicleta, en carsharing, en metro, etcétera, etcétera. Pero es que hoy el mercado privado de automóviles, la utilización de un vehículo privado, hoy es muy importante y muy necesario para muchas familias, para muchos negocios y para el desarrollo económico de nuestro país. Por lo cual yo creo que aquí tenemos que empezar todos a hablar claro sobre cuál es el objetivo. Porque además la movilidad debe ser sin prohibiciones y asequible para todos. La zona de bajas emisiones, que por cierto muy pocos ayuntamientos han conseguido poner en marcha, tenemos que valorar si realmente lo que queremos conseguir no dificulta la movilidad de muchos ciudadanos, la movilidad de muchas empresas que hoy no se pueden permitir comprar un coche nuevo, con lo cual, lejos de valorar si son necesarias o no, que para todos tener ciudades más habitables debe ser un objetivo que podamos conseguir, lo que hay que ver qué efectos colaterales tiene sobre determinadas economías, sobre determinados ciudadanos que hoy ven prohibido su derecho a circular por determinadas ciudades, y no solo Madrid, sino en ciudades de más de 50.000 habitantes. No se han estudiado los efectos colaterales y yo creo que es algo que deberíamos de trabajar en conjunto para que cuando se active una prohibición, sea una prohibición que sea justa dentro de esa transición ordenada y justa, y nos da la sensación de que en algunos casos este tipo de prohibiciones no son justas con todas las rentas y con todos los poderes adquisitivos que hay en nuestro país. Con lo cual nosotros necesitamos medidas concretas y no hemos hartado de decirlas. Hay además un documento que todos tenéis, que hemos trabajado con ANFAC de las medidas fiscales concretas que se necesitan, pero os adelanto algunos. Un MOVES que funcione, un MOVES que sea desgravable en la renta, que el cliente no tenga que esperar 1 año y medio, que en algunos casos espera por el colapso de las comunidades autónomas en su tramitación. Es una vergüenza que un cliente compre un coche y tenga derecho a entre 5 y 7.000 euros y los cobre 1 año y medio después, porque no tiene el efecto incentivador que debería tener. El efecto incentivador es que automáticamente el cliente o se lo desgrave en el momento o lo pueda desgravar en su renta, con lo cual sabe el plazo exacto de lo que va a poder hacer. Hay a comunidades autónomas que están trabajando fenomenalmente el MOVES, pero hay comunidades autónomas donde es un absoluto desastre. El incentivo a la renovación también del parque antiguo y que también fuera desgravable. Necesitamos incentivos para vender vehículos de combustión en este periodo hasta 2035 en que podemos venderlos. Necesitamos incentivos claros y que también el cliente pueda asumir para que no compren coches viejos y compren coches nuevos. Y luego una fiscalidad que incentive las nuevas tecnologías. Efectivamente, las nuevas tecnologías, el vehículo eléctrico no va a ser una realidad hasta que no se pongan los medios necesarios para que lo sea. Y aquí os digo algunas: la reducción del IVA, la reducción en el IRPF, como hace La Rioja, zonas verdes y que el cliente pueda aparcar en zona verde y azul, como ocurre en Madrid y en el resto de ciudades. La mayor parte de las ciudades no tiene ningún incentivo a la utilización de vehículos eléctricos, un incentivo a la circulación. Todas estas propuestas las hemos remitido y las hemos trabajado, pero no vemos que haya realmente un objetivo de las administraciones públicas de trabajar en todo ello. Ya no os digo el que para poner un punto de recarga en vía pública se tarda menos de 1 año y medio o 2 años, es decir, yo creo que eso es de sentido común. O que cuando un concesionario o una empresa quiera poner cargadores no se le exija un centro de transformación. Es decir, hay mucha legislación que hay que modificar previo a que el vehículo eléctrico sea una explosión. Con lo cual, no estamos de acuerdo en la base, es decir, el que la renovación o la mejora de la eficiencia energética en nuestras ciudades, de la mejora de las emisiones, venga porque un vehículo no emita por el tubo de escape, es algo que tenemos que revisar y que nosotros le hemos trasladado al Parlamento Europeo. Hay biocombustibles y ecocombustibles que tienen que ser parte del camino. Los vehículos nuevos que hoy estamos fabricando en España tienen que ser parte del camino, y se quiere acelerar ese camino con planes previos, sin planes previos a prohibir, y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Se debe escuchar al sector. La mesa de la automoción, nos hartamos de decirlo, lo voy a decir cada vez que me vea con vosotros, ha sido un auténtico fiasco porque no ha sido capaz de aunar los criterios de todo el sector, porque no ha tenido las reuniones que debería haber tenido. Con lo cual hay que calibrar el impacto de la transición ecológica sostenible. Y cuando me refiero a sostenible, me refiero a sostenible económicamente. El impacto de una transición ecológica acelerada y sin estudiar los efectos colaterales puede ser devastador para el empleo. Y ahí tenemos la norma Euro 7. La norma Euro 7 va a subir el precio de los vehículos entre 2 y 3.000 euros. Ya hablaríamos de una subida de cercano o que pasaría a los 10.000 euros sobre el año 2017. Cuidado, no estamos preparados para ello y se puede producir una destrucción de empleo masiva, porque muchos de los coches que hoy fabricamos en España
en 2025 no se van a poder comercializar, con lo cual ahora de verdad estoy satisfecho por una cosa. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando claro, porque nosotros no tenemos ataduras, porque nosotros somos una organización independiente y porque nosotros representamos al concesionario, pero me habéis oído mucho decir que representamos al consumidor, al ciudadano, que nos visita todos los días, que es a quien nos debemos. Nosotros nos debemos a nuestros fabricantes, por supuesto, efectivamente. Lo mismo que un periódico o una cadena de radio se debe a sus accionistas en un momento dado, y oye, nosotros no son nuestros accionistas, pero son nuestros socios. Pero nosotros nos debemos sobre todo al ciudadano, que es el que nos compra y el que ha permitido que nosotros desarrollemos nuestra actividad económica. Y el ciudadano no está preparado para otra subida de 2.000 o 3.000 euros en vehículos, con lo cual que empiecen el resto de organizaciones a hablar claro me parece algo muy importante. Bueno, y nada, eso un poco todo lo que tenemos que trasladar, y ahora si queréis en el turno de preguntas podemos analizar más en profundidad. Lo que sí os invito a nuestro congreso. El congreso, como sabéis, para nosotros es muy importante. En primer lugar, porque reunimos a todo el sector. O sea, ya no podemos decir que es un congreso de concesionarios. Es un concesionario auspiciado y monitorizado por los concesionarios, pero ya es la gran fiesta del sector, donde están fabricantes de componentes, donde están socios estratégicos, donde hay una buena parte del gobierno de las comunidades autónomas. Yo creo que es la gran fiesta del sector, un sector del que nos sentimos orgullosos, un sector que atraviesa graves dificultades porque se nos está empujando al abismo. Es cierto que se nos está empujando al abismo. Yo siempre pongo el ejemplo de los teléfonos móviles. El cambio del teléfono fijo a teléfono móvil fue un cambio tranquilo. Yo no conocía a nadie en aquel momento que dijera, me han obligado a quitar mi teléfono fijo y me tengo que comprar un teléfono móvil que en aquella época valía 4.000 o 5.000 euros. Cuando el teléfono móvil redujo su precio, cuando aumentó su autonomía y cuando tuvo infraestructura de cobertura, hoy en día cualquier poder adquisitivo puede tener un teléfono móvil. En el automóvil yo creo que tiene que haber una semejanza, se nos está empujando al abismo y estamos muy preocupados de que se pueda mantener el empleo. El Euro 7 ya sí traería una destrucción radical e importante del empleo, y en España, donde sabemos que somos un gran país fabricante y un gran país distribuidor, corremos graves riesgos. En este congreso vamos a hablar de esto, en este congreso vamos a hablar del orgullo de ser concesionario, del orgullo de tener un contrato de concesionario, del orgullo del retail que está en todos los territorios, del orgullo de ser empresas que nos hemos adecuado y que no hemos adoptado el entorno online de una manera importantísima, pero de que el concesionario tiene y va a seguir siendo muy importante en la creación de empleo en nuestro país, en la creación de una economía real en nuestro país, y del orgullo de ser empresario en un país donde creo que estamos haciendo una gran labor en la parte económica, una gran labor con nuestros trabajadores, y donde no perdemos la esperanza de poder seguir creando empleo de calidad y economía real allí, en aquellos sitios, como digo, donde ya nadie se acuerda y donde cada día pasan más dificultades para poder encontrar un empleo, sobre todo la gente joven y los más de 50 años, que son los perfiles que más nos preocupan. Una vez dicho eso, si queréis, pasamos al turno de preguntas, o ya le doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar, como bien decía nuestro presidente, al turno de preguntas por nuestra parte. Tenemos ya una primera mano levantada, si os parece, bueno, vamos a ir un poco por orden. De primeras tenemos a Ivonne Rubio. Ivonne, ya tienes el micro abierto, adelante con tu pregunta. Hola, buenos días, no sé si me escucháis. Sí, perfectamente. Genial, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera que Gerardo nos aclarara un poquito más cifras de postventa, que es nuestro negociado en Mundo Recambio, en la revista a la que represento. Ha hablado de unas cifras de más de 5.000 millones de euros en el ejercicio pasado. Yo quisiera preguntar cuáles son las previsiones para este ejercicio y en qué se basarán para incrementar esta mejora de cuota de la que hablaba. Gracias. Nosotros el crecimiento que hemos estipulado para este año es otro 15%, y viene determinado por dos razones. En primer lugar, pensamos, a diferencia de lo que algunos dicen, que la electrificación y la complejidad tecnológica es un gran aliado nuestro. Un gran aliado. Hay gente que dice, no, es que los concesionarios tienen coches eléctricos porque no van a tener postventa. Nada más alejado de la realidad. Cuanto más complejidad tecnológica, más nos elige el cliente. Pero en segundo lugar, porque la movilidad como servicio se está implantando de una manera muy importante en nuestro país, además es una muy buena noticia.
Con lo cual nosotros ya no vendemos coches, nosotros no somos realmente vendedores de coches tradicionales, nosotros vendemos coches que en muchos casos llevan 5 años de mantenimiento, que llevan una garantía extendida, que llevan un seguro y que al final lo que hacemos es cambiar una cuota que paga el cliente por un servicio integral. Eso nos beneficia, ¿por qué? Porque nosotros somos el inicio, digamos, de la relación con un cliente, parte de un concesionario en el 80% de los casos, salvo las grandes flotas. Con lo cual, dar ese servicio de calidad a un cliente a un precio razonable y que además tenga la posibilidad de venir a las redes de concesionarios, yo creo que es una gran oportunidad para nosotros y yo creo que todas las ventas que se están haciendo en este tipo de operaciones están dando un gran resultado, está incrementando la fidelidad más allá de los 2 años y yo creo que es una gran oportunidad, como digo, para seguir creciendo ese 15% que tenemos previsto crecer este año. Muy bien, no sé si tenéis alguna otra pregunta, ya sabéis que podéis levantar la mano y os damos paso. Sí, mira. Os traslado una pregunta que nos llega desde el Faro de Vigo a través del chat. Dice, buenos días, quisiera una valoración, a ser posible, regionalizada sobre el sector en Galicia. ¿Cuáles son los mayores problemas que atraviesa? Y luego nos lanza otra pregunta más. ¿Qué oportunidades puede haber respecto a otras comunidades autónomas? Bueno, hay varias. No sé si vamos dando respuesta. ¿Cuántos concesionarios ha perdido o ganado en los últimos 10 años? ¿Y cómo ha afectado y afecta la situación de Stellantis Vigo a los mismos? A ver, los datos de Galicia no los puedo dar ahora mismo, ahora los trasladará Raúl, exactamente lo de Galicia. Tuvimos una jornada hace poco con nuestros concesionarios gallegos. Las dificultades que atraviesa Galicia son parecidas, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el gobierno gallego siempre ha sido muy transparente en defender efectivamente la palanca de la electrificación. Yo creo que en ese carro estamos todos, pero también sin complejo ha defendido la venta de motores modernos de combustión fabricados en Vigo, en algunos casos, pero fabricados también en el resto de España. Es decir, nosotros alabamos que el gobierno gallego haya defendido sin compromiso planes de renovación del parque antiguo, como ha hecho, por ejemplo, también el gobierno de Navarra. Es decir, es que una cosa no es excluyente con la otra, no hay que demonizar unos motores para impulsar los otros, hay que darle al ciudadano todas las alternativas, con lo cual, efectivamente, han atravesado algo menos de dificultades que nosotros, pero con una política mucho más permisiva para que el consumidor pueda optar por la tecnología que quiera. El tema de Stellantis Vigo, el tema de la reestructuración de concesionarios Stellantis no debe afectar a una fábrica en particular en España. Lo que sí es cierto que el proceso de electrificación, ya lo está anunciando Tavares y lo están anunciando el resto de CEOs de las diferentes marcas, es un grave riesgo para las plantas españolas que hoy fabrican vehículos de combustión. Pero es que Europa no ha tenido en cuenta los efectos colaterales de una política tan acelerada, porque también hay que tener en cuenta una cosa, la votación en Europa que se produjo el otro día ha sido una votación muy ajustada. Es que cuando decimos que Europa está a favor de la cero emisión de 2035, cuidado, está la mitad de Europa más unos pocos. Es decir, ¿quién ha tornado la balanza a la parte del sí? Pues toda la parte ecologista que hoy en el Parlamento Europeo está instalada, pues me parece que son 60 diputados, pero si no hubiera sido por eso, hubiera sido no. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos en Europa y en España que intentan favorecer efectivamente esa movilidad cero emisiones, pero teniendo en cuenta que, como decía un CEO de una marca hace un tiempo, que hay que llevarse un plato todos los días a la mesa para comer y que hay mucha gente que trabaja en este sector y que hay que tener en cuenta los efectos colaterales y que no se ha hecho un trabajo previo para poder acometer esta revolución, con lo cual las fábricas españolas, entre ellas la de Vigo, pueden tener serias dificultades si el protocolo Euro 7 se termina aprobando, por supuesto, porque ocurrirá una cosa: se venderán muchos menos coches, porque los coches subirán de precio y habrá más gente que pueda comprarlos, pero también porque la oferta de vehículos se restringirá mucho. Muy bien, gracias Gerardo. Tenemos una siguiente pregunta. Adelante, Tony, puedes preguntar, es tu turno. Abre micro. Hola, por favor. ¿Sí? Sí, perfectamente, adelante. Vale. Buenos días a los dos y a todos. Tenía 2 preguntas bastante concretas. Una es, ¿cómo está evolucionando el tema de los problemas de la logística, el transporte terrestre, marítimo, cómo está evolucionando eso y qué perspectivas hay? Y la otra es, ¿cómo se está notando la mejora en la producción, que ya se está viendo como mínimo en los datos de producción, si eso
¿Lo estáis viendo ya en las entregas en concesionario? ¿Se están reduciendo los plazos de entrega? ¿Va por marcas? ¿O cómo está la cosa? Gracias. Gracias, Tony. Bueno, a ver, la mejora en el transporte muy poco a poco se va notando, porque no solamente hay problemas del transporte de vehículos que se producen en otros países para que lleguen a nuestro país, sino que atravesamos una crisis muy importante de portacoches, donde hay portacoches pero no hay conductores, y eso es algo que también a efectos globales tenemos que mirar. En un país donde hay 3 millones de parados es muy sorprendente que de pronto haya profesiones donde no haya profesionales. Es decir, y este es un tema que hay vehículos que han llegado a nuestro país y que a lo mejor tardamos un mes en que puedan llegar a las instalaciones de los concesionarios. Muy poco a poco se va solucionando porque es un problema relativamente reciente, pero se está trabajando en ello. Bueno, ya habéis visto que ha habido noticias de que incluso hay fabricantes que proponen a sus empleados de la fábrica, oye, sacarse el carnet de camión y trabajar de camioneros, porque yo creo que ha llegado un momento en que hay determinadas marcas que intentan tener una logística propia. Y de aquí también el tema de que debemos de desglobalizar un poquito. Cuando todo se globaliza tanto, al final pierde el control sobre el proceso productivo. ¿Qué es lo que ha pasado con la producción y los microprocesadores? Efectivamente, hemos tenido una grave crisis de microprocesadores originada en la pandemia. Poco a poco va remitiendo, fundamentalmente porque se están eliminando gamas que en algunos casos complicaban la fabricación de los coches. Es decir, por una parte se está consiguiendo tener acceso a algo más de producción de microprocesadores, pero también se han reducido las gamas, cosas que al final a nosotros, verdad, que nos facilita la vida, porque no tenía sentido que cuando tú un vehículo lo configurabas en gama, en color, en equipamiento, en motorización, a veces tenías 350 opciones diferentes. Y hombre, yo entiendo que hay que dar mucha opción al consumidor, pero quizás no tantas. Yo creo que se han racionalizado y simplificado la gama y hoy estamos teniendo periodos de entrega un poquito más amplios. Están llegando stock a nuestros concesionarios y bueno, podemos decir que si antes de 100 estábamos en 30, hoy estamos en 60. Es decir, hay todavía una parte que tenemos que recuperar, pero yo creo que hoy en día ya el consumidor que vaya a un concesionario y tenga cierta flexibilidad a la hora de buscar un coche lo va a encontrar. Gracias, Gerardo. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que Raúl ya ha dado también respuesta a las preguntas del compañero de Faro de Vigo. No sé si nos queréis trasladar alguna otra más. Parece que hay más preguntas. Si queréis, mientras por si os surge alguna otra pregunta, sí quería daros algunos detalles del Congreso. Simplemente para que tengáis las cifras, van a participar más de 500 congresistas, 1.500, sí, ¿he dicho? ¿500? Ay, perdón, más de 1.500 congresistas. Es verdad que hay un deseo por estar en el Congreso, sabéis que es un congreso donde bueno, pues tiene que haber una invitación para poder entrar, no es abierto al público en general, y estamos teniendo tensión porque hay más gente que quiere que invitaciones o entradas. Bueno, eso es, por un lado es una buena noticia, por otro lado es que en Madrid tienen que construir para el año que viene un sitio más grande para poder irnos. Es un congreso que ya empezamos el año pasado, si recordáis estábamos en el pabellón norte de IFEMA, el año pasado ya nos fuimos al Palacio Municipal de Congresos, precisamente por capacidad. Este año repetimos en el mismo Palacio Municipal de Congresos. Es un año también donde estamos focalizando mucho la parte de internacionalización, porque al final todo el que tiene que ver, igual que la producción es global, también los concesionarios cada vez son más internacionales. Hay muchas alianzas o compras o ventas o joint venture entre concesionarios españoles, Portugal, Europa o el resto del mundo. Tenemos delegaciones de otros países que vienen tanto de Sudamérica como de la nada de Estados Unidos como de Europa, y sobre todo con la presidencia que sabéis que desde noviembre tiene Gerardo en la ECDR, que es el Faconauto europeo. Bueno, también tenemos la invitación que estamos pendientes de confirmar de una asociación china de concesionarios. Bueno, en fin, que hay que darle también un carácter mucho más global al Congreso. Lo tenemos en cuanto a asistentes y lo tenemos también en cuanto a las ponencias que habéis visto, que ya el año pasado empezamos con gente de fuera que viene también a contarnos cómo están haciendo las cosas en otras partes del mundo.
También deciros que este año también batimos un récord de empresas que nos quieren acompañar para mostrar las soluciones a los concesionarios en todo, de todos los que habéis conocido. Tenemos 73 empresas participantes este año que estarán instaladas como el año pasado en la parte de entrada del hall y en la parte de arriba. Hay 17 workshops de contenidos muy interesantes para los concesionarios, también muy elegidos en función de las encuestas de satisfacción que hacemos de congresos anteriores, más de los eventos que vamos haciendo durante todo el año. Tenemos una sala ágora donde se van a celebrar también 3 mesas redondas, y luego ya, como decía Gerardo, pues tenemos al Gobierno central, tenemos a las comunidades autónomas, tenemos a todos los diputados o grupos parlamentarios con los que trabajamos día a día. En fin, yo creo que al final tenemos nuestras asociaciones, empezamos a decir que ya en el Congreso se dan cita todo el mundo. Y bueno, y también deciros que es un congreso donde vamos a cerrar una etapa, es una etapa de Gerardo Pérez como presidente, que sabéis que en el mes de junio dejará la presidencia de Faconauto, por 2 motivos. Primero, porque por estatutos no se podría presentar una legislatura más, pero también pues porque Gerardo, y a lo mejor es él quien más lo tiene que decir, es una persona muy coherente que dijo que vendría y se iría una vez que cumpliera su mandato y sus objetivos. Yo creo que es un periodo glorioso para Faconauto, donde esos objetivos se han conseguido. Gerardo, te lo tengo que decir, yo creo que yo entré después de Gerardo porque fue quien me contrató, pero es verdad que conocí a Faconauto de la otra parte porque estaba en una marca y no puedo hablar del Faconauto anterior desde dentro, pero sí desde fuera, y para mí pues es un nuevo Faconauto. En estos 6 años ha sido un avance enorme. Creo que hoy Faconauto es mucho más fuerte. Creo que Faconauto es una asociación donde ya se tiene unido a toda la distribución. En esta etapa de Gerardo y su comité ejecutivo, las asociaciones de concesionarios que no estaban, están todas en Faconauto. También se han integrado las asociaciones de camiones y las asociaciones de agrícolas en este periodo. Creo que es una patronal solvente, no solo económicamente, que también se ha reforzado mucho, pero también muy solvente, sobre todo en los mensajes claros, transparentes, constructivos y propositivos. Decimos las cosas, el otro día lo decíamos, la mayor lealtad que puede pedirnos un gobierno, una comunidad autónoma, es decirles la verdad. Aquí no van a encontrar nunca titulares de lo que quieran oír, sino titulares de cómo vemos las cosas y qué soluciones podemos poner. Yo creo que ese es un poco ese legado de estos 6 años, de una patronal propositiva, que también sabe trabajar con todas las demás patronales como ha sido un ejemplo el trabajo que hemos hecho con ANFAC. También en este periodo creo que hay que resaltar que se inició con Gerardo y con José Vicente de los Mozos una nueva forma de trabajar con ANFAC que antes no era, con lo cual también ha dado sus frutos, y con el resto de asociaciones, Sernauto, bueno, todas las demás del sector. Así que bueno, también será pues por eso un congreso en esa parte emotivo, porque también cerramos una etapa que desde dentro como parte del equipo, pues muy agradecidos y además de muy apasionante este reto, y yo creo que desde fuera, sobre todo por los asociados, que son los que necesita que una patronal les defienda, pues yo creo que aquí el esfuerzo de Gerardo y del comité ejecutivo ha sido 100%, o sea así que en este sentido muchísimas gracias, Gerardo, y quería compartir también este mensaje con vosotros porque también lo daremos en el Congreso. Gracias, Marta. Yo nada, deciros que desde mi nuevo puesto en la Asociación Europea de Concesionarios, que creo que es muy importante para España, porque es cierto que teníamos que trasladar un poco la potencia de Faconauto a la Asociación Europea y de la mano de ACEA trasladar los mensajes, al igual que lo hemos hecho con ANFAC. Para nosotros, para mí es muy importante teneros de la mano, entonces estoy disponible siempre que me necesitéis para trasladar también la visión europea, que es una visión parecida a la española en algunos temas, pero no exactamente igual entre el norte y el sur de Europa. Al igual que os cuento algo que hemos visto en Estados Unidos, cuando hemos estado en el Congreso de los Concesionarios Americanos, hemos hablado con australianos, con latinoamericanos, con los propios concesionarios norteamericanos, con gente de todos los continentes, y la presión con los indios también. La presión que hay con la regulación en Europa no la hay en el resto del mundo, y consiguen lo mismo que nosotros, pero con una diferencia, con mercados más solventes. Es decir,
están consiguiendo las mismas ventas de eléctricos o parecidas a las de Europa, pero no se ven penalizados porque el que quiere comprar coche de combustible lo compra tranquilamente porque no tiene la amenaza de la penalización de que no lo podrá utilizar. Por lo cual, de ahí nuestro discurso de decir, oye, si las cosas fueran por su camino normal, venderíamos lo mismo en cuanto a la parte de eléctrico, pero venderíamos mucho más en la parte de combustión. Un poco lo que os quiero dar a entender es que la visión española debe estar muy influenciada por el resto de países. Vamos a tener a muchos presidentes de asociaciones en nuestro congreso y si estáis por allí me encantará incluso que si los queréis entrevistar lo podáis hacer. Daros las gracias por vuestro apoyo, aunque quedan 4 meses. Disculpa, sí. Disculpa, Gerardo. Es que ha entrado una pregunta, Sí. ¿vale? Vamos a dar respuesta, si os parece, antes de terminar. Nos la traslada Juan Roy y nos dice: me gustaría una valoración sobre los resultados de los fabricantes. Venden menos coches, pero registran mayores beneficios. ¿Y cómo afecta al negocio de los concesionarios? A ver, nosotros el beneficio de los fabricantes que tengan un resultado récord nos parece una magnífica noticia. Una magnífica noticia porque las empresas, aunque parece raro, en este país y en algunos otros, las empresas están para ganar dinero, para crear riqueza, para crear empleo y eso solamente se hace ganando dinero. Con lo cual, que los fabricantes tengan unos magníficos resultados es una gran noticia para el sector. ¿Es una gran noticia para los concesionarios? Por supuesto también. ¿Por qué? Porque al final, en ese negocio que hacemos conjunto, siempre hemos dicho que tenía que ser un win-win, es decir, que ellos ganaran y nosotros ganáramos. Hoy nosotros vamos mejorando nuestras rentabilidades y ellos también. ¿A qué se debe esto? Yo creo que se debe un poco a la racionalización de las políticas comerciales y a la racionalización de los stocks que se está produciendo en los fabricantes. Es decir, yo creo que de todas las crisis se aprende y yo creo que de la crisis de la pandemia y de esta situación de crisis en las materias primas tenemos que aprender que podemos vender menos coches protegiendo más la rentabilidad de fabricantes y de concesionarios. Antes eran un montón de coches puestos en la órbita de los concesionarios donde el fabricante tenía que hacer enormes esfuerzos para sacarlos, porque no solamente lo hacíamos nosotros, y donde el concesionario hacía enormes esfuerzos para vendérselo al cliente final, con lo cual era un negocio que en algunos casos no era rentable ni para ellos ni para nosotros. Y eso no tenía ningún sentido. Nosotros hemos hablado mucho del problema de las automatriculaciones. Las automatriculaciones venían porque es que las fábricas no podían parar y los coches había que matricularlos. Hoy estamos viviendo políticas mucho más sensatas, ya lo veréis en la encuesta que publicaremos en nuestro congreso, en la encuesta de Ubicom. Se ve que las políticas han sido más sensatas y esas políticas sensatas han beneficiado a fabricantes y a concesionarios, con lo cual nosotros queremos que siga esa política de fabricación, no digo sobre pedido, pero sí que la fabricación esté muy relacionada con la demanda y que no que antes que la fabricación era un 30 o un 40% más que de la demanda y al final había que vender los coches de una manera en que no ganábamos dinero ninguno. Yo creo que hoy en día, como lo estamos haciendo bien, estas políticas deben de continuar. ¿Hay alguna pregunta más, Laura? Parece que no. Ya no. Muy bien, pues nada, acabamos dando las gracias a todos, doy las gracias a todos y cada uno de vosotros con los que he mantenido una relación fenomenal. Todavía en estos 4 meses seguro que nos veremos, pero yo ahora que os tengo a todos y que quizás sea la última vez que estemos todos juntos, os doy las gracias de verdad porque habéis sido leales conmigo y con la organización. Habéis trasladado siempre los mensajes. Cuando hemos dicho off the record ha sido off the record. O sea, yo solamente puedo decir de verdad que incluso cuando algunas veces habéis publicado cosas que han sido duras para nosotros y que a lo mejor no nos han gustado tanto, pero de verdad que hemos tenido amigos dentro de la casa, habéis formado parte de Faconauto y parte del sector, os doy las gracias de verdad y me gustaría que si nos vemos en el Congreso daros un abrazo y daros las gracias por todo lo que habéis hecho, por todo y cada uno de los empresarios que nosotros representamos, porque estamos muy agradecidos y habéis sido un aliado absoluto para conseguir lo mucho o poco que hayamos conseguido en este periodo. Así que os traslado las gracias en nombre de los 2.000 concesionarios que formamos el sector. Muchas gracias.